Bueno, los saludo a todos, deseándoles una feliz día, que hayan tenido un muy buen fin de semana de descanso, que hayamos hecho como las cosas pues que hacemos generalmente los fines de semana, estar en familia. Y los invito entonces a que vamos a prestar bastante atención a nuestra clase del día de hoy, es ya nuestra clase número 14. Les recuerdo, sobre todo a los estudiantes que fueron promovidos y que apenas se conectan a estas clases, que pues la verdad el orden de las clases se debe a básicamente a las clases que nosotros generalmente, pues o al, digámoslo de alguna manera u otra, a los talleres que vayamos haciendo. En este momento estamos en el taller 4. Si usted, por ejemplo, es de promoción anticipada y apenas está haciendo los talleres, yo te sugiero que ingreses a Classroom y allí vas a encontrar todas las grabaciones de todas las clases y de esa manera entonces vas a poder desatrasarte. Entonces, para que lo tengan muy presente, ¿ok? Voy a llamar la atención entonces el día de hoy frente a el día de ayer a través de los diferentes grupos de WhatsApp. Hicimos la invitación a todos los estudiantes para que por favor nos llenen esta encuesta que les está apareciendo este momento en la pantalla. Una encuesta que solamente han llenado 68 estudiantes y son 7 grupos de octavo. Entonces, esta encuesta, el link de esta encuesta está en sus grupos de WhatsApp y incluso hasta en el grupo de WhatsApp que tengo de talleres físicos también la puse. Entonces, yo les voy a volver otra vez a compartir en este momento este link, porque chicos, necesito esta información como pantier. Es decir, yo necesito saber qué estudiantes ya tienen la cuenta institucional y qué estudiantes no la tienen. Y qué estudiantes, por ejemplo, tienen la cuenta institucional, pero, por ejemplo, no han podido ingresar. Entonces, yo le mando a usted el link, yo le mando a usted a la cuenta institucional, pero usted ni siquiera sabe qué es lo que tiene que hacer con ella. Entonces, yo necesito saber, como dice la canción, necesito saber qué estudiantes están teniendo dificultades porque recuerden que les hemos dicho que solamente, que todos vamos a unificar el trabajo en una sola plataforma. Es decir, la idea es que a partir del segundo periodo, tareas, clases, participación, hablar con el profe, absolutamente todo va a ser a través de Teams y a través de Microsoft 365. Así que yo necesito que si usted no ha llenado esa encuesta, por favor lo haga hoy, porque yo necesito generarle a la coordinación, necesito generarle el resultado de esa encuesta. Y pues obviamente con 70 respuestas, 74 respuestas, no lo voy a poder hacer. Yo quiero tener esa comunicación con todos los estudiantes de tal manera que todos estemos en la plataforma de Microsoft 365. ¿Por qué no hemos podido hacer capacitaciones acerca de cómo montar tareas, cómo comunicarte con el profe, cómo lo buscas? Porque no todos están en la plataforma de Microsoft 365. No todos han activado su cuenta institucional. No todos saben cómo ingresar siquiera, incluso hasta el correo electrónico. Hay muchos que saben ingresar a Teams y eso porque hay alguno que otro compañero que le comparte el link, pero esa no es la idea. La idea es que todos podamos hacerlo. Entonces, si usted a mí no me da la información de por qué no está entrando a clase, me va a quedar muy teso, me va a quedar muy difícil para yo poderle ayudar. Además de que ustedes, hasta que uno no les hable, ustedes como que no actúan, pues, o como que no hacen las cosas. Entonces, por favor, si usted está acá en esta reunión y ya hizo la encuesta, no la tienes que volver a llenar, solamente es una sola vez. ¿Listo? Y pues no te demoras más de un minuto llenando eso. La verdad es que es demasiado fácil llenar.
¿Y por qué estoy pidiendo el dato del teléfono? Para poderme comunicar con el estudiante. Esa es la razón de por qué estoy pidiendo entonces el dato telefónico. Ok. Bueno, entonces con eso en mente, chicos, vamos a comenzar entonces con nuestra clase el día de hoy. Vamos a comenzar entonces con nuestra frase. Denme un segundo, la busco. Y vamos a interactuar entonces con esta frase. La frase es súper corta. Dice, di lo que sepas, haz lo que tengas que hacer, pase lo que pase. Di lo que sepas, haz lo que tengas que hacer, pase lo que pase. Entonces, les pido que por favor habiliten, levanten la mano y podamos conversar acerca de esa frase. ¿Qué les llama la atención de esa frase? ¿Qué, no sé, qué particularidad entonces encuentran en ella? Verónica, bienvenida, dale. Hola, profe. Profe, básicamente lo que la frase nos dice es que no tengamos miedo a hacer lo que queramos hacer o lo que queramos decir, porque muchas veces nos quedamos callados porque a alguien le va a molestar o así, y ese no es el punto. El punto es que nosotros nos podemos expresar como nosotros queramos, obviamente con respeto, pero que podamos decir qué sentimos como personas. Vero, muchas gracias. Santi Arboleda, bienvenido. Profe, hola, profe, pues lo que me da a mí entender la frase es que uno no puede tener miedo a las cosas que uno sabe hacer o lo que uno puede hacer, porque ese es el talento de uno y pase y las consecuencias que tenga lo que uno va a hacer, pase lo que pase, uno tiene que hacer lo que a uno le nazca y no lo que la demás gente diga. Santi, gracias. Harold, bienvenido. Profe, pues ahí la frase nos quiere decir que tenemos que hacer todo lo que queramos y no limitarnos con las cosas que tengamos que hacer para que nosotros podamos lograr nuestros objetivos. Gracias, Harold. Juan Manuel, bienvenido. Lo que la frase me quiere decir es que hay que enfocarnos a las cosas que nosotros queremos hacer y hacerlas sin miedo. Genial, gracias, Juan. Mariana Bolívar y por último Sebastián Sepúlveda. Mariana. Profe, pues que uno, por ejemplo, uno tiene como que hacer lo que uno quiera, sin importar lo que diga la gente y lo que piense, pues sí, como que lo que piensen los demás. Por ejemplo, espere. Por ejemplo, usted no le gusta, pues usted le gusta, a los que le gustan, por ejemplo, las matemáticas. Hay unos que dicen que a los que les gustan mucho las matemáticas, pues que son como que muy ñoños o bueno, sí, son así. Utilizan un montón de apodos. Y hay unos que no les importa, pues en sí como que lo importante es que uno le guste y que le nazca, porque como también lo dije en la clase pasada en la frase, fue que uno tiene que hacer lo que uno le guste, no por importar que, por ejemplo, que a usted no le gusta, entonces que porque a usted no le gusta yo no lo voy a hacer, pues si es lo que a usted le gusta, entonces ustedes lo que lo tienen que hacer, no lo que los demás digan. Gracias, Mariana. Y por último, Sebastián Sepúlveda. Hola, profe. Profe, lo que yo entendí con esta frase es lo siguiente, es que la vida a veces nos da como problemas, ¿cierto? O nos envuelve en situaciones donde hay que decir lo que nosotros sabemos y hacer lo que tengamos que hacer independientemente de lo que pase. Gracias, Eva. Y en el chat tenemos entonces a Valentina Jaramillo. Dice, profe, yo pienso que la frase nos dice que no hay que callar y sin importar lo que digan los demás. Bueno, yo les cuento que esta frase para mí es muy reveladora, sobre todo por la persona que la dijo, por Sofía Kovalevskaya, una rusa con una historia tremendísima de la cual entonces les voy a compartir en este momento. Esa frase es muy inspiracional en el sentido en que básicamente lo que nos dicen es que si alguna vez usted tiene miedo, siente miedo de decir algo, pues no lo haga. Eso es lo que básicamente entonces es lo que le está diciendo esa frase, sino que hágalo, actúe como usted lo quiere hacer. Entonces,
Vamos a hablar acerca de Sofía. Listo, ese apellido obviamente revela que es rusa, pero muchachos, tiene una historia. O sea, esta mujer tremendísima. Entonces, Sofía Kovalevskaya, la mujer que empapeló su habitación con teoremas. Miren pues, esta Sofía, era Sofía. Sofía es del siglo, de hace 2 siglos. Vamos a encontrar en algunas páginas que dicen Sofía, pero también van a decir Sonja o Sonia, porque en el lenguaje ruso, Sonja, Sofía, Sonia suenan igual y traducen lo mismo, ¿ok? El rollo es que esta chica nació en un hogar de gente muy estudiosa y o sea, miren lo que dice acá. A los 11 años de edad, Sofía empapeló las paredes de su habitación con las hojas de unas notas sobre cálculo diferencial e integral del matemático ruso Mikhail Ostrogradsky, notas que provenían de los años de universidad de su padre. Así fue como Sofía se familiarizó con el cálculo. La afición le venía de su tío Piotr Krukowski, que le enseñó las primeras nociones hasta que por sí misma desarrolló una atracción tal por las matemáticas que las describió como una misteriosa ciencia que abre a sus iniciados un nuevo mundo de maravillas inaccesible a los mortales comunes. ¡Qué sentencia tan tremenda! Nos está diciendo que los demás que no sabemos de matemáticas somos simples mortales comunes. Mejor dicho, que atendía a la que nos pegó. Ella nació entonces en 1850, como les digo, de una familia noble. Entonces eso no le impidió a ella estudiar matemáticas. La casaron a los 18 años con un paleontólogo para poder entrar a la universidad. O sea, un matrimonio por conveniencia. Qué teso. Listo. Y ese matrimonio fue básicamente para poder terminar sus estudios. Ella se fue a estudiar a Berlín, donde comienza una tesis doctoral con un señor Karl Weierstrass, que a quien no, aunque no le permitían tomar las clases, entonces este señor Karl le daba las clases a ella. Ella es la primera mujer en obtener una tesis doctoral de matemáticas y lo hace en la Universidad de Gotinga. Ella regresa a Rusia para un puesto en enseñanza, pero solamente le dan puesto como docente de colegio. Y ella decía con mucha ironía, nunca se le dio bien la tabla de multiplicar. O sea, se acaba de doctorar en matemáticas y dice que nunca se le dio bien la tabla de multiplicar. Ella entonces tiene una hija y a los 2 años de que está ya su hija de nacimiento, ella entonces regresa a las matemáticas, pero se encuentra con que su esposo se suicida. Luego de ello, entonces, le ofrecen un puesto en Estocolmo y se convierte en la primera mujer catedrática en ciencias en Europa. Después, la nombraron entonces y le permitieron ser profesora en Rusia y alrededor de 1891, en toda su cúspide de estudios, ella muere de una simple gripe. Murió de gripa, ¿ok? Ella, pues, pudo viajar, tuvo la fortuna de conocer a Charles Darwin, quien es el generador de la teoría de la evolución, a Thomas Huxley, también entonces conoció a George Eliot, y todas esas personas que yo les estoy mencionando son simplemente científicos. Ella tiene un reconocimiento a nivel mundial por un trabajo que ella hizo de el movimiento de revolución de un sólido irregular. Ella, o mejor dicho, el nombre de esa figura se llama el trompo o la peonza de Kovalevskaya, ¿ok? Y todo lo que ella hace es trabajar sobre simetrías con Leonhard Euler acerca de la rotación de un cuerpo sólido en torno a un punto, o sea, trabajó pura geometría. También se metió con la parte de la política, pero la aportación de matemáticas de Sofía, aparte de su trabajo sobre la rotación, se centró en algo que se conoce como las ecuaciones en derivadas parciales. Chicos, esto es el top
top de las matemáticas. Y ella generó un teorema que se llama el teorema de Cauchy y Kovalevskaya, que usted lo va a buscar y eso es un enigma que resolvió un montón de problemas frente a la navegación en el universo. A ella también se le reconoce parte de las matemáticas que lograron trabajar y acercarnos al universo. Ella también dejó una novela, o sea, también tuvo, pues muchachos, loquísimo esto, La chica nihilista, que se considera casi como una obra autobiográfica. Entonces, miren pues lo genial de esta mujer, sin miedo a nada. O sea, esa frase, la verdad es que le cae como anillo al dedo. Logró todo lo que se propuso, terminar su doctorado, ser mamá, ser esposa, aunque el matrimonio haya sido por conveniencia, ser escritora, ir a conocer todo ese montón de científicos, de literatos como Mendeleev, como Dostoyevsky, o sea, una mujer bastante adelantada para la edad que tenía. Entonces, con estos reconocimientos entonces de esta mujer, pues básicamente comenzamos la clase del día de hoy. Así que yo espero que les haya, no sé, a mí me da muchísima emoción ver mujeres que para la época, una época de tanta dificultad, para la época de tanta dificultad en el sentido del acceso de las mujeres hasta la educación. O sea, miremos nuevamente, no le permitieron entrar a estudiar hasta que no tuviera un esposo y le tocó casarse a los 18 años. O sea, eso ya dice muchísimo de esta persona. Entonces, para que lo tengamos pues como bastante presente. Muy bien. Ya después entonces de toda esta introducción y de todo este rollo pues de Sofía o de Sonia, vamos a hablar entonces acerca de nuestro taller número 4 que estamos trabajando desde la semana pasada. El martes de la semana pasada van a encontrar la clase. Yo expliqué desde el primer punto hasta el último punto cómo debíamos de resolver. En la clase del jueves trabajamos acerca de todo este componente biológico y sé que con la profe hoy, Erika, octavo 5, y sé que este jueves con el profe Edwin también van a tener entonces la oportunidad de hablar. Hoy me quiero detener en nuestra actividad de profundización. ¿Por qué nos dice que cuáles son los principales productos de excreción de los seres vivos y qué órganos están implicados en su producción? Cuando yo les mandé la invitación, en la invitación yo les decía cómo las excretas de los diferentes seres vivos son industrias. Y eso es lo que básicamente vamos a trabajar el día de hoy. ¿Ok? Entonces, primero, los invito... No, yo tengo una pregunta. Dímelo. Sobre el taller, no es sobre ese punto, es sobre el último. ¿Sobre qué? Es sobre el último, pues el último de la actividad de finalización. ¿De la actividad de cierre o la actividad de profundización? De cierre. Ah, bueno, pero es que todavía no estamos por allá. Bueno, entonces ahorita se la digo. Sí, por eso yo les dije que íbamos así como las clases en orden. Entonces, si no alcanzamos a trabajarlo hoy, lo trabajamos el jueves y si algo me preguntas por el WhatsApp, ¿listo? O ahorita cuando termine como lo de esta parte, vamos a tratar como de a ver si nos alcanza el tiempo para hablar acerca de ello, ¿listo? Bueno, entonces voy a compartirles video que encontré y que nos va a resumir bastantes cosas frente a los productos de excreción de los diferentes seres vivos. Entonces, vamos a poner muchísima atención. Les pido, ojalá que tengan dónde apuntar, porque la verdad es que este es el video más completo que encontré para que les explicara o para que pudiera darles respuesta, sobre todo a esa primera y a esa segunda pregunta. Entonces, los invito a poner a todos muchísima atención y que tengan entonces por ahí donde anotar.
Buen día, muchachos. En la clase de hoy vamos a estar hablando de la excreción en los 3 primeros reinos que nosotros encontramos de acuerdo a la evolución biológica. Así que vamos a empezar recordando qué es la excreción. Ese término hace referencia a cómo los organismos pueden eliminar sustancias que pueden ser tóxicas o sustancias que pueden ser benéficas para lograr un equilibrio interno que nosotros denominamos homeostasis. Así que empecemos con el primer reino que nosotros encontramos y es el reino Monera. Este reino es donde nosotros podemos encontrar las bacterias y las arqueobacterias. Este reino realiza la excreción mediante los poros que hay en la membrana celular. Y lo que ellos excretan es agua, dióxido de carbono, toxinas y algunas sustancias positivas. Estas toxinas son producidas, por ejemplo, por la E. coli, que la tenemos nosotros en nuestro intestino. Entonces, cuando hay una producción mayor de esta bacteria, se genera en nosotros lo que conocemos como la diarrea. Pero, y bueno, acá también puse otro ejemplo, que es la Microbacterium tuberculosis, que en realidad es la que nos hace producir la enfermedad pulmonar, la afección pulmonar, tuberculosis. ¿Listo? Además, hay bacterias que producen unas sustancias positivas, que nosotros utilizamos, por ejemplo, para nuestro beneficio. Por ejemplo, el Propionobacterium, que es con el que se produce el queso, o aquellas bacterias que fijan el nitrógeno a las plantas. También podemos encontrar algunas que producen antibióticos como las bacitracina o polixina y otras que pueden producir vitamina K, vitamina B12 y la tiamina que necesitamos en nuestro cuerpo. Continuamos ahora con... Voy a pararlo acá basándome en algo que ella habla, y es que ella dice que hay sustancias positivas y negativas. Entonces, hay excretas que nos generan enfermedades, pero hay excretas que básicamente lo que hacen es generar una industria. Todos nosotros sabemos acerca de los lácteos. Los lácteos son una industria y son básicamente el resultado de la excreción de las bacterias Propionobacterium, las cuales generan un tipo de sustancia que es con la que se hace el cuajo, con la que se logra hacer el queso y todo lo que gira alrededor entonces de esta sustancia o de este alimento, para que lo tengamos presente. Que necesitamos en nuestro cuerpo. Continuamos ahora con los protistos. En este reino recuerden que encontramos los paramecios, las amebas y las algas, pero son unicelulares también, igualmente que los móneras, pero tienen una característica especial y es que sus células son eucariotas. ¿Qué quiere decir esto? Que tiene un núcleo definido, a diferencia del mónera. Los móneras son células procariotas, su cuerpo está formado por una única célula procariota. En el caso de los protistos están formados por una única célula y podemos estar diciendo que esa célula tiene un núcleo definido, así que la denominamos célula eucariota. La excreción en los protistos ocurre a través de la membrana celular y algunos tienen unas vacuolas contráctiles que expulsan las sustancias. Las vacuolas, recuerden que son unas bolsas de agua que son las encargadas del ingreso o la eliminación de sustancias. Los protistos, dependiendo de sus características, excretan agua, dióxido de carbono, sales minerales, amoníaco y en algunas algas que son autótrofas, ellas excretan oxígeno. Bueno, aquí ya nos hacen una aclaración bastante importante y es que los protistas, una cosa que ella no mencionó, recuerden que son organismos netamente acuáticos. Los protistas son los responsables de ese mal olor que se genera, por ejemplo, en los floreros. Ellos son los responsables de pudrir las flores cuando nosotros no les hacemos un buen recambio de agua. Todos los protistos son organismos acuáticos, entonces todo ese mal olor que se genera en las aguas está basado por los protistas.
Entonces, ¿ellos qué generan? Ellos generan ese mal olor, se debe entonces a la excreción del amoníaco, y algunas algas que son autótrofas, que son las responsables, por ejemplo, del proceso de la fotosíntesis en el mar, ellas lo que hacen es excretar oxígeno, para que lo tengamos muy presente, porque nosotros pensamos que los mayores responsables del fenómeno de fotosíntesis y de que nosotros podamos tener oxígeno de parte pues del medio ambiente, está basado entonces solamente por las plantas, y no es cierto. Las mayores tasas fotosintéticas están hechas por las algas del mar. Sin las algas del mar no tendríamos el aire purificado con oxígeno, para que eso lo tengamos muy presente. Continuamos por acá con el reino de los hongos. Acá en la hoja pueden observar 3 imágenes diferentes. En la primera imagen es un hongo microscópico muy similar al champiñón, macroscópico, porque es pluricelular, muy parecido al champiñón, que es el que conocemos más fácilmente. Este hongo expulsa agua, una toxina denominada aflatoxinas y antibióticos. En la segunda imagen nosotros estamos observando las levaduras. Ellas excretan etanol, dióxido de carbono, ácidos orgánicos, vitaminas del complejo B y efedrina, que es reconocido como un medicamento relajante para el ser humano. Y acá en la tercera imagen estamos observando un trozo de pan, y esa placa verde que nosotros vemos es el moho. El moho lo que hace es reciclar la materia de los ecosistemas. Ellos son saprófitos, quiere decir que se alimentan de organismos en descomposición. Y entonces también ellos producen diferentes sustancias como la aflatoxina, que provocan problemas intestinales en el ser humano. Listo, chicos. Entonces, esta parte del video es sumamente importante para mí, porque miren que nos dicen que los medicamentos conocidos como antibióticos están hechos de hongos. Miren eso cómo suena de impresionante. Los antibióticos, los medicamentos conocidos como antibióticos están hechos de hongos, pero ojo, no todos. ¿Listo? ¿Cuáles antibióticos están hechos de hongos? Todos aquellos antibióticos que terminen en ciclina, doxiciclina, tetraciclina, esos medicamentos, esos antibióticos que son muy fuertes, absolutamente fuertes, están encargados de destruir las bacterias que nos causan enfermedades. Es importante entonces también que reconozcamos el papel de las levaduras. Todos hemos escuchado acerca de que la levadura es la responsable de que el pan crezca, o de que el pan está hecho con levadura. Pero miren que no es lo único que genera la levadura. Si no hubiera levadura, no podríamos consumir sustancias alcohólicas, o en el caso, pues, siendo consecuentes con lo que digo y con las edades de cada uno de ustedes, pues no podríamos emplear el alcohol antiséptico, ni el vinagre, ¿sí? También es una parte importante. Las levaduras son las responsables del fenómeno de la fermentación. Ellas generan ácidos orgánicos, generan vitaminas, generan medicamentos como la efedrina, y también, entonces acá para el caso de los mohos, las aflatoxinas. Entonces, miren que lo que yo les decía acerca de que las excretas de los organismos son una industria, es porque así lo son. La industria de las bebidas alcohólicas es totalmente rentable y lleva muchísimos años, teniendo presente, que era algo que les quería compartir, que fueron las mujeres quienes inventaron la cerveza, por ejemplo. De eso hablaríamos después. Entonces, para mí es sumamente importante que usted entienda que cada uno de los reinos, sobre todo estos 3 que acabamos de terminar, son responsables de un tipo de sustancia de excreción que ha generado de alguna manera u otra toda una industria
habida pues y por haber. Vamos a continuar entonces con un video de cuál es el uso de los microorganismos para generar de alguna manera u otra la mejora de los suelos y cómo esto se vuelve una cadena frente a la calidad de la carne que nosotros ingerimos. Entonces, es largo, pero miren que comienza en el minuto 9:30 y yo lo voy a ir no adelantando, sino que hay partes donde pues no las vamos a mencionar o no las vamos a utilizar, sobre todo pues debido al tiempo que tenemos. Este tipo de microorganismos tiene muchos usos. Todo depende del para qué se necesitan. Aquí les contamos en el campo ganadero cómo los pueden utilizar. Los microorganismos benéficos tienen una amplia gama de utilización, desde lo que es la industria como tal, yogures se hacen a partir de microorganismos, ¿sí? Kumis también. Muchos de los que utilizamos para control en procesos orgánicos utilizan los microorganismos o las sustancias que se generan, y los microorganismos eficaces ayudan también a hacer, como hacen un proceso de transformación, se pueden utilizar en lo que son procesos de compostaje de estiércoles para que haya una sanitización, para que haya un incremento de temperatura, el proceso sea más rápido y se pueda generar un abono de muy buena calidad. Se pueden utilizar también en todo lo que son el manejo de aguas residuales dentro de una explotación pecuaria, ¿sí? Ayudan a mejorar la demanda biológica de oxígeno, ayudan a que los olores que se generan de los pozos gestores se disminuyan, ¿sí? Que no hayan también vectores tipo moscas que puedan causar problemas con el bienestar animal. Un animalito que tenga que estarse espantando moscas todo el día, pues va a estar estresado. Entonces va a mejorar mucho como tal ese proceso de hacer aplicaciones en el cuerpo del animal para control de garrapatas o para control de moscas, ¿sí? Hay microorganismos especializados en esos controles que ya están establecidos, que están estudiados, que se han hecho muy buenos trabajos en Colombia. Entonces tiene una amplia gama de utilización en lo que son lagunas o reservorios o la misma agua, como hablábamos hace un rato de hidratación de los animales. Toda esa materia orgánica, que son los sólidos totales, ¿sí? Se pueden transformar a partir de la aplicación, es materia orgánica, ese es el alimento principal de muchos de los microorganismos, ayudan a limpiar el agua, ayudan a que cumplamos, más que vertimientos, también tengamos una conciencia ambiental del manejo de agua, que la podamos reutilizar dentro de nuestra finca, ¿sí? Y que no nos vaya a hacer daño en ninguna de las actividades. Generalmente, ahorita las fincas que estamos conociendo son fincas integrales, donde hay una huerta para consumo de alimentos de la misma familia, ¿sí? Donde hay un ganado, pueden haber también cerdos. Entonces hay una serie de residuos que se pueden aprovechar para hacer proceso de compostaje, fertilizar con lo que tenemos, disminuir costos como tal y hacer un manejo sostenible y ambiental del suelo, que es lo que necesitamos también mejorar, ¿no? Si va a utilizar microorganismos para mejoramiento de suelo y cultivo de forrajes para alimentar el ganado, hágalo con toda confianza. Los expertos lo avalan. El uso de microorganismos eficientes en las actividades pecuarias, en las actividades agrícolas, en las actividades ambientales está ampliamente estudiado. No hay microorganismos de los que conozco, de los que hay ahorita comercializados, que sean genéticamente modificados, que vayan a hacer daños, que lleguen a poblaciones inmensas y que acaben con el resto de la biodiversidad. En este momento no tiene ese problema. Trabajar con ellos significa que tengamos una opción adicional al manejo convencional que siempre hemos hecho. Trabajar con ellos significa que tengamos un manejo sostenible del suelo, del agua y el ambiente dentro de nuestra explotación. Trabajar con ellos significa que podamos nosotros también estar tranquilos con los productos finales, ¿sí? Que se sacan de la huerta o de la misma ganadería de ordeño o de la misma ganado de carne. Van a ser productos sanos, van a ser productos que van a ayudar al bienestar animal como tal y van a ser productos que son muy fáciles de manejar
para cualquier persona en el campo. Productos a base de microorganismos tipo fermentadores, por ejemplo, bacterias acidolácticas, levaduras, se pueden utilizar dentro de la alimentación y dentro de la hidratación animal, ¿sí? ¿Por qué no les causa ningún problema y qué beneficios van a tener? Pues van a mejorar su flora intestinal, van a mejorar la absorción de los nutrientes, ¿sí? Y van a mejorar también allá adentro ese balance entre buenos y malos, ¿sí? Entre los patógenos tipo colis, por ejemplo, los E. colis, o los patógenos, algún ataque de salmonela que haya, cualquier microorganismo patógeno que pueda hacer daño ya fuera del animal, lo va a ayudar a controlar. Entonces, ese efecto de hacer la aplicación o la hidratación o de alimentar los animales con microorganismos se va reflejado en las excretas. La orina no va a oler tan fuerte y los mismos estiércoles van a manejar un olor más adecuado, y al no haber olores, al no haber un proceso de descomposición como tal, sino ya un proceso de fermentación que viene muy enriquecido con microorganismos benéficos, va a generarse un proceso de transformación de estos residuos en el campo, cuando los estiércoles están en procesos de pastoreo, las vacas, digámoslo así, y se puede generar un beneficio extra en las aplicaciones y en la mineralización de esos estiércoles en los potreros. Bueno, entonces, este video le provocó no seguirlo viendo porque habla de esa otra parte, habla de el componente del campo. Y nuestros abuelos y todas aquellas personas que crecieron en el campo sí que saben acerca de lo benéfico que son los microorganismos para el suelo. Hay unos organismos entonces pequeñitos que están presentes en el suelo y que hacen que las plantas sean mejores, que no tengan ningún tipo de plaga. Y si esas plantas son la fuente de alimento del ganado ovino, bovino, porcícola, de alguna manera u otra, la mejora en la calidad de la carne y, como ella misma lo decía en sus excretas, pues hace que tenga un mejor rendimiento. Entonces, como esto también es una industria y es una industria bastante grande, pues también lo tenía que mencionar. Entonces, ya hablamos acerca de las excretas del reino Monera, o sea, de las bacterias, y lo profundizamos acá en este video acerca de la presencia, entonces, de los organismos, de los microorganismos, ¿cierto? Y cómo estos ayudan a la flora y obviamente pues también a la fauna. Hablamos entonces de los protistas y hablamos de los hongos, pero aún no hemos hablado acerca de qué es lo que excretan las plantas. Entonces, ojo que aquí hay otro componente bastante importante y que les va a ayudar entonces para contestar estas preguntas de la actividad de profundización. Entonces, por ahí hay un estudiante que no sé por qué, pero me está molestando en la presentación. Yo lo tengo acá codificado. Y si me vuelve a interrumpir nuevamente la reunión, entonces lo que hago es que lo saco de la reunión y llevo el caso a coordinación. Entonces, para que lo tengan muy presente. La excreción en las plantas es una función que realizan para sacar al exterior sustancias que luego pueden ser utilizadas para ellas mismas, para realizar sus funciones de fotosíntesis y de respiración. Se da a través de las hojas, absorbe gases y de esos gases solo asimila el CO2, que viene siendo el dióxido de carbono, y libera principalmente el O2, que es el oxígeno. También absorbe agua por las estomas, que están en la raíz, que liberan en forma de vapor de agua a través de las hojas. A esto se le conoce como la transpiración. Las plantas excretan agua y dióxido de carbono como resultado del proceso de la respiración y oxígeno como resultado del proceso de la fotosíntesis. Las plantas poseen un sistema excretor muy sencillo y los principales desechos que ellos expulsan son el oxígeno, únicamente en el día como resultado de la respiración, el dióxido de carbono solo en la noche como resultado de la respiración, el H2O, que viene siendo el agua, tanto en el día como en la noche,
pero más en los días soleados. Las plantas tienen una estructura que las ayuda a hacer su proceso de excreción, y entre ellas encontramos las estomas, las lentícelas y las halófitas. Así que vamos a ver cada una de ellas, a ver cómo es su proceso. Las plantas presentan unas estructuras denominadas estomas, que se encuentran en las áreas donde se realiza la fotosíntesis, principalmente en las hojas. Son en realidad células especializadas que se encargan de la excreción. Este último proceso es denominado transpiración. Un estoma está formada por una cavidad y unas células oclusivas que se encuentran al lado y al lado de la abertura y se encargan de abrir y cerrar la estoma. De esta forma regulan la salida de gases y de agua, aunque también están involucradas en el ingreso de gases a las plantas. El conjunto de estomas y células oclusivas se denomina aparato estomático. Algunas plantas cuentan con las estructuras denominadas lentícelas, que también se encuentran involucradas en la movilización de agua y gases. Se forman en las cortezas de los tallos y ramas de los árboles y las plantas. Aunque también podemos ver, aquí hay unos manglares. Son plantas que viven en zonas costeras inundadas y cuya agua es muy salada por provenir de una fuente marina. Cuenta con este tipo de estructuras. Las plantas halófitas son aquellas que se desarrollan en ambientes salinos. Presentan otro tipo de estructuras denominadas glándulas de sal, las cuales facilitan la excreción de la sal que la planta recibe en exceso como consecuencia de su crecimiento en estos ambientes. Estas glándulas se ubican en las hojas y excretan sobre su superficie la sal, la cual es removida por el agua o el viento. De esta manera regulan sus niveles internos de sales disueltas. En común, en las plantas, la acumulación de diferentes tipos de sustancias que no son utilizadas en sus actividades metabólicas, que pueden ser productos secundarios del proceso metabólico o simplemente sustancias que adquieren del medio pero que no les son de utilidad. Este tipo de sustancias se almacena en vacuolas y en algunos casos puede llegar a formar cristales, como ocurre en las sílices y en el oxalato de calcio. Como resultado de los procesos metabólicos, las plantas producen sustancias que no son esenciales para su mantenimiento, pero tampoco son desechos metabólicos. Estas sustancias se denominan metabolitos secundarios y pueden jugar un papel importante en la defensa de las plantas contra el ataque de los herbívoros y en general tienen aplicaciones médicas e industriales. Estos compuestos pueden ser de varios tipos y su clasificación depende del tipo de ruta metabólica en la cual se forman y por consiguiente de sus características químicas. Entre estas sustancias se encuentran los alucinógenos, los taninos, los aceites esenciales y el látex. Los alucinógenos son también metabolitos secundarios producidos por las plantas. Se trata de sustancias que causan graves alteraciones a las percepciones de quienes los ingieren. La amapola es una planta que produce el alcaloide llamado morfina, que en medicina se utiliza como un proceso analgésico, pero genera alto grado de adicción. Algunos de esos alucinógenos pueden ser la mandrágora, la marihuana, la coca y en este caso algunos hongos mágicos, que así los llaman, aunque hay que tener en cuenta que los hongos no son plantas, pero también pueden producir ese efecto alucinógeno. Los taninos son metabolitos secundarios que son utilizados para curtir las pieles crudas y convertirlas en cuero. Tanino viene del tannin, que significa curtido. Este tipo de sustancias tiene un tono oscuro, sabor amargo y astringente, y colores que van desde el amarillo hasta el castaño oscuro, casi negro. Se encuentran frecuentemente en la madera de los árboles leñosos. Son toxinas que limitan el crecimiento de los herbívoros que las ingieren. Además, es de uso en el curtido de cuero, también aplicaciones en la fabricación de los vinos tintos y del whisky. Estos son almacenados en barriles hechos con madera que contienen taninos, de ahí sus colores y aromas característicos.
También encontramos los aceites esenciales. Son los responsables de los aromas que expiden ciertas plantas o partes de ellas. Industrialmente, son utilizados para la elaboración de perfumes y alimentos. A nivel ecológico, son importantes en la atracción de polinizadores y la defensa de las plantas contra el ataque de herbívoros. Algunos de los aceites esenciales más comunes son el jazmín y la lavanda, producidos en las flores. El limón y la naranja, muy perceptibles en las cáscaras de sus frutos. O el incienso, que es una resina exudada a través de los tallos. Por último, tenemos el látex. Es uno de los productos de excreción de las plantas que tiene una importante aplicación industrial. El producto del caucho. El látex, una mezcla de aceites, azúcares y sales minerales, proteínas, alcaloides, taninos, entre otros compuestos, y se encuentra a lo largo de unos canales especializados denominados canales laticíferos, con los que cuentan algunas plantas. La composición química del látex varía en los diferentes tipos de plantas. En algunas, por ejemplo, puede ser tóxico, en otras tiene un sabor dulce. A nivel ecológico, ayuda a la defensa de las plantas y en su proceso de cicatrización. Chicos, entonces aquí evidenciamos cómo las plantas también tienen sus propios agentes, también tienen ese tipo de sustancias, entonces, que son productos de excreción. Escuchen bien, en la industria del perfume, que, mejor dicho, que no fuera el perfume sin los ácidos cítricos o sin los olores cítricos, que fuera de los perfumes o de la industria de los perfumes de Dior, de Cagny, de todos de Yves Saint Laurent y de todos estos que fabrican entonces todo ese montón de perfumes, pues si no existieran las plantas y si no se pudieran excretar entonces esos aceites esenciales. Entonces, con esta información, chicos, les doy bastante material para que puedan entonces contestar la pregunta 1 y 2 de la actividad de profundización. Voy a compartir por último otro recurso que tengo para que también miren de que los animales también son responsables de una de las industrias más importantes para el término o para la parte pues agrícola. Entonces vamos a hablar acerca de las lombrices y de el papel que ellas cumplen para la fabricación del humus. Entonces vamos a prestar entonces atención. Las lombrices más conocidas excavan túneles en el suelo y salen de noche a explorar sus alrededores. Son animales muy beneficiosos. En épocas húmedas arrastran hojas al interior de la tierra para alimentarse. Con esas partículas de hojas remueven, oxigenan y enriquecen el suelo, contribuyendo a que se mantenga fértil al hacer que suba el fósforo y potasio del subsuelo, y también al expulsar sus propios desechos, que son macroelementos esenciales para el crecimiento de las plantas. La época más propicia para las lombrices es cuando el clima es húmedo y cálido. Es en ese momento en el que salen a la superficie para procrearse. Las lombrices son hermafroditas, ya que poseen organismos reproductores masculinos y femeninos al mismo tiempo, pero como quiera están en la necesidad de aparearse. Es algo extraño, ¿no? La lombriz es muy voraz, llegando a comer hasta el 90% de su propio peso por día. De eso que se comió en el día, excreta entre 50 y 60%, convirtiendo esa excreta en un nutriente natural de altísima calidad, conocido como lombricompuesto o, más aún mayormente conocido como humus de lombriz. Este humus, como acabamos de decir, se produce de la digestión de materia orgánica por parte de las lombrices.
y posee altas propiedades como mejorador de las propiedades físicas y químicas del suelo, tales como la permeabilidad, retención de humedad. La lombriz de tierra no tiene dientes. Su efectividad está en su aparato digestivo, que consiste en un aparato bucal succionador, que es la boca, la faringe, el buche, molleja y el resto el intestino. En estado adulta llega a medir entre 9 y 30 centímetros de largo. Listo. Entonces, la lombriz cumple un papel bastante importante en la formación de una sustancia química conocida como humus. El humus se emplea para hacer compostaje. Recuerden que el compostaje es mezclar tierra con la excreta de animales. ¿Con qué excretas de qué animales se puede fabricar o se puede hacer compostaje? Ahorita en el video de TV Agro veíamos que hablaban acerca de eso con las vacas, con el ganado ovino. También lo hacen con el ganado porcícola, es decir, con el cerdo. También lo hacen y la industria va en crecimiento y es con la excreta de los conejos. Dicen que debido a que su ingesta es básicamente puras plantas, hacen que el compostaje tenga una mejor calidad. O sea, de esto, chicos, hay toda una ciencia, se llama entonces ingeniería agronómica o agronomía. De esto hay muchísimo y nuestro país es un país absolutamente líder en esta parte, ¿ok? Bueno, hubo una estudiante que me hizo una pregunta frente a la última de la actividad de cierre. Quisiera entonces que me abriera entonces su micrófono porque ya esta parte de la actividad de cierre la trabajaremos entonces en la clase del jueves. Entonces, donde vamos a hablar acerca de los efectos de los metales en el cuerpo humano. Porque no, los únicos elementos pues químicos que intoxican el cuerpo humano no son solamente el mercurio, el plomo y el arsénico, hay más, solamente que en el artículo hay unos cuantos. Entonces, no sé quién fue la que me preguntó ahorita, entonces porfa puedes abrir tu micrófono y me cuentas. Profe, fui yo. Lo que pasa es que sí, no entiendo en esa pregunta, o sea, yo busqué en internet y pues la verdad no me apareció nada. Leí varios artículos y pues no me acuerdo. Y mi mamá también me ayudó y ella me dijo que ella pues vio varios artículos y me ayudó y que lo único que había era la hemoglobina. Ve en el Salomé, ¿usted se acuerda que yo di una clase sobre la coloración de la sangre? Sí. Ok, ahí está la respuesta. Y eso lo hablé también el día que expliqué todo el taller. Expliqué y dije que se devolvieran a esa clase donde yo les hablé acerca de las coloraciones de la sangre, porque ahí van a encontrar la respuesta. ¿Listo, Salo? Devuélvete al taller de sistema circulatorio para que puedas contestarlo. Gracias, profe. Ahorita miro. Entonces. Dale. Valentina Jaramillo nos dicen que también lo hacen con el popó o la excreta de las gallinas. Es correcto, Vale. Muy valioso tu aporte. Incluso les cuento que los diferentes, incluso hasta con el popó, con la excreta de nosotros los humanos, también se puede hacer eso. Hay una industria, chicos, en aumento y en crecimiento que no es nada más y nada menos sino la elaboración de biodigestores. Los biodigestores son básicamente lugares que hacen con excretas, tanto de animales, con cáscaras. Incluso hay un mercado americano que está vendiendo un aparato que literalmente coge todos los residuos de la casa y los vuelve en compostaje. Entonces, esto también es una industria en crecimiento, esto está bastante documentado, porque los biodigestores generan gas propano con el que podemos hasta cocinar. Entonces, ahorita en uno de los videos, del video de TV Agro, ella hablaba acerca de las granjas que eran autosuficientes.
Entonces son granjas que hacen un círculo o hacen un ciclo de cogen los alimentos, los cultivan. Lo que les queda de alimento lo vuelven compostaje. Ese compostaje lo pasan por un biodigestor. Ese biodigestor genera compostaje para nuevas plantas, también genera gas para poder cocinar. O sea, chicos, como les digo, todo esto es una gran industria. Entonces, con esto último, dejo obviamente la clase del día de hoy. En el chat les acabo de colocar la asistencia. En el tema del día de hoy vamos a colocar, por favor, excreción de seres vivos o excretas de seres vivos, porque eso fue lo que básicamente hablamos el día de hoy. Si hay algún estudiante que no me ha llenado, por favor, la encuesta de lo de las cuentas institucionales, ahorita nuevamente voy a volver a pasar ese link por la clase y eso sería entonces todo por el día de hoy.